Muy bienvenidos a este nuevo bloque de Puente B, al primer bloque de este sexto capítulo de esta temporada. Así que estamos muy fuerte acá, recordando que estamos acá, en los estudios de Universidad de las Américas. ¿A quién tenemos hoy día, Claudio? Sí, JP, hola amigos de Puente B. Hoy día nos acompaña Loreto Cantillana, directora de la Escuela de Pedagogía y Educación Básica de la UDLA, donde hablaremos del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Loreto, bienvenida, gracias por venir. Gracias por la invitación. Aquí tenemos una instancia para poder hablar algunas cosas en relación a los libros y a la literatura. Así es. Loreto, cuéntame un poquito, en general, la literatura en Chile, siempre nos han caracterizado por ser un país de poetas, un país de escritores, se podría decir, pero no se lee tanto en el país. ¿A qué crees tú que se dé eso, de que no se lea tanto en el país? Quizás lo que pasa es que las lecturas están supeditadas al plan lector que se entrega en los colegios y ocurre, y aquí lo hablo desde dos frentes en realidad, desde la literatura y también considerando el tema educativo. Las lecturas, estos listados de libros que los niños leen en el colegio más bien son como obligatoriedad, como imposición. Entonces quizás eso genera que los niños tengan cierta distancia porque asocian el libro a un instrumento evaluativo, a una calificación, a una nota. Entonces quizás eso nos puede jugar en contra. Además, no necesariamente los libros que se leen son libros que son en realidad coherentes con los intereses reales de los niños y de los jóvenes, muchas veces. Entonces eso también dificulta la motivación a la lectura. En el ámbito escolar es muy importante el realizar acciones de motivación a la lectura, de animación a la lectura, para propiciar el gusto por esto, y no como una imposición para ser evaluada. Yo nunca entendí por qué siempre nos preguntaban quién es el autor y quién escribió. Claro. Si en el fondo, si quiero saber eso, lo puedo obtener, y ahora mucho más fácil los chiquillos lo pueden obtener por internet, independientemente de un mismo libro, pero son Claro. datos, pues, ¿no? Uno al final no procesa o no comprende. Y ahí te quería llevar al tema, ¿por qué en Chile tú crees en general, cómo entusiasmamos a los niños a leer? Tú me hablabas un poco de tener la biblioteca en el aula, un poco, Sí, esas son pero estas opciones. competencias tenemos el celular al lado, tenemos estos videos de YouTube, porque en estas ferias internacionales ocurrió un caso con Germán. No sé, Sí. hola, soy Germán. Sí. Hola, soy Y Germán. que sacó un libro, no me acuerdo algo del perro. Y rockstar después de niños y jóvenes Exacto. para que fueran a firmar el libro. Y fue rockstar. Y Sí. después venía Fue Vargas tremendo, Llosa, me sí. acuerdo, y nadie lo tomaba en cuenta y era rockstar. Sí. Quizás es un buen método acercar la literatura a través de estos personajes más conocidos por ellos, o hacer más didáctica o más entretenida la lectura a ellos. ¿Cómo se le acerca la lectura a ellos? Claro, bueno, es que ahí el tema de este fenómeno de Germán y estas personas que están en las redes sociales con estas páginas o estos youtubers que sacan libros, hay que tener cuidado ahí, porque en realidad la intención con la que ellos escriben estos textos no es una intención literaria, no hay una intención literaria, no hay una intención artística. Entonces ahí tenemos que hacer la salvedad de que sin duda Mario Vargas Llosa es un escritor, en cambio este otro joven es alguien que materializa lo que señala en sus páginas y en sus videos a través de un formato libro. O sea, ahí hay que tener cuidado porque esa no es literatura. ¿Cómo acercamos nosotros la literatura a los jóvenes? Con estrategias de motivación a la lectura y a la literatura en el aula, en el colegio. El colegio ocupa un rol fundamental. El profesor que hace clases de lenguaje es una pieza clave, igual que el bibliotecario. Una biblioteca de puertas abiertas, con estanterías libres, sin la necesidad de que el niño tenga un mesón por delante a quien le tenga que pedir un libro, sino que sea el propio niño que saque ese libro. Bibliotecas de aula. También conversar con los papás de la relevancia que tiene la lectura y de qué manera en la casa se puede también tener libros. Motivarlos de formas distintas, enseñarles que la literatura es algo amigable, que a través de la literatura podemos viajar, podemos soñar, podemos conectarnos con otras épocas, podemos conectarnos con otras realidades, con otras maneras de entender el mundo. Y finalmente, cuando alguien lee una obra, está entrando en diálogo con alguien que la escribió. Claro. Y que las grandes obras además trasciendan a lo largo del tiempo, y eso es lo que hace la buena literatura, la que trasciende. Sí, es que en general, y ahí después, y justo ahora quiero preguntarte como profesora de lenguaje, que en general el plan lector en básica sí se cambia, él tiene una libertad dentro del ministerio de poder cambiar, pero en la media seguimos leyendo los mismos textos, uno lo ve en los colegios,
los mismos textos que quizás nosotros leímos. Claro. Y se le agrega muy poco. ¿No habrá ahí un poco de, te lo planteo, quizás un poco de dejadez, no sé si está bien dicho la palabra, pero, o de, mejor dicho... De como continuidad. Como no seguir querer leer o no Claro. querer hacer un nuevo instrumento de evaluación, porque mantienen algunos libros que de verdad nosotros leímos, que O quizás son nosotros muy leímos, clásicos y que que son muy son clásicos muy- y que quizás están fuera de contexto Claro. dentro de los estudiantes. A ver, yo creo que los Sin clásicos... sacar los clásicos. Sí, los clásicos siempre se tienen que leer. Sí, El o sea, Quijote, por ejemplo. El los clásicos Cid. se tienen, claro, los clásicos el se tienen Lazarillo que de leer, sin duda, o sea, hay que leer en algún momento de la vida el Quijote de la Pero- Mancha, pero o literatura hay que más- leer Shakespeare, pero claro, hay autores clásicos que se mantienen, pero también hay otros autores que se han ido incorporando al plan lector y que es interesante trabajarlo. Yo creo que también esto ha variado. Quizá en algunos colegios están los profesores con la resistencia. Además que el tema no pasa necesariamente por la obra propiamente tal, sino que es la forma en que se motiva la lectura de Claro. esa obra y la forma en que se enseña esa obra. Claro. Porque uno puede hacer una clase fantástica en torno al Lazarillo de Tormes y articular la historia del Lazarillo de Tormes con una serie de situaciones que a lo mejor pueden ocurrir en la realidad, en la vida cotidiana, y que uno puede ir asociando a ese libro. Lo mismo podría ser con, qué sé yo, con el mismo Quijote de la Mancha, o incluso hasta con el Cid. Si los héroes han habido en todas las épocas, entonces Claro. podemos tomar la historia del Cid como un héroe y articularlo con los héroes que podemos encontrar ahora, no lo sé. Pero es la forma en cómo enseñamos la literatura. Si todavía seguimos teniendo clases de literatura y evaluaciones de literatura, donde se leen los libros de manera, con preguntas de carácter memorístico, Eso, aprendiendo biografías de los autores, aunque el contexto igual es importante, pero no sé qué tanto puede cambiar en profundidad el análisis de un texto por aprender en detalle y al dedillo toda la biografía de un autor, que en eso soy bastante crítica. Pero en realidad aquí hay que dar otra mirada. Uno puede hacer excelentes clases con Shakespeare, puede hacer excelentes clases con, no sé, con Fuenteovejuna, Tremenda pero obra. Fuenteovejuna. Tremenda. Pero pasa un poco por el profesor. Sí, claramente. Pasa un sí. poco por el profesor y por la estrategia que le está ocupando. Yo- Sí, 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 es sí. que yo quería preguntarte porque estamos hablando de los niños. Pasemos ahora a los adultos, porque Ya. los adultos y la mayoría como nosotros y la mayoría que conocemos no lee mucho. En general un poco lo que hablamos al principio. ¿Cómo podemos reencantar al adulto para leer, para que lea? Hay otro elemento importante que no había mencionado y que tiene que ver con un tema de impuestos. Sí. Allá. Acá el tema de los impuestos también es relevante Sí, claro. por el costo que tienen los libros. Es Eso más fácil- también, es más fácil eso verlo también, en internet. eso también dificulta un claro, poco el acceso, comprarlo. a diferencia, por ejemplo, de otros países. Famoso No Argentina, sé, a IVA, veces sí. en Europa uno puede encontrar un libro mucho más barato que en Chile. Sí, claro. Entonces, es complejo porque el tema de los impuestos también genera cierta dificultad de acceso hacia las obras. Y en general las personas acceden a las obras en el ámbito escolar y después no, ya de adultos, como que esto de la lectura se pierde. Hay un tema de costos que nos entorpece la lectura. Y también, vuelvo a insistir en lo que dije al inicio, si tú presentas la lectura como una imposición escolar, como una obligación, como una prueba, como una calificación, cuando tú sales de cuarto medio ya no quieres ver ningún libro. Claro. Lo más probable es que No Más quieres ver obligatoria, ningún libro. claro. Y eso me ha ocurrido a mí en términos personales de personas que yo conozco que me han dicho, ¿y por qué estudiaste literatura? O sea, Es como, claro, es como algo... ¿por qué nada que estudiaste ver. literatura si la literatura casi era como la tortura en el colegio tener que estar leyendo el Exacto. Quijote de la Mancha? ¿Me entiendes? Entonces, también pasa un poco por ahí del colegio. Huyamos, salí a cuarto medio, voy a estudiar ingeniería, no voy a leer nunca más. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el tema. Yo creo que aquí hay la formación literaria que se entrega en la escuela, la formación literaria que se entrega en el hogar y el acceso a las obras. Y a nivel de políticas públicas también de fomento del libro, esto tiene que ser mucho más visible aún, mucho Claro. más visible aún. No basta solo, aunque lo valoro, que hayan bibliotecas en el metro. Sí. Claro.
O alguna, La Biblioteca de Santiago, que es una biblioteca fantástica, y así hay varias bibliotecas en regiones, y Las estas bibliotecas comunales. comunales, y estas bibliotecas rodantes también que andan circulando por distintas partes, estas bibliotecas que llenan los parques, pero a nivel de política pública debería ser mucho más fuerte la difusión Eso para es. poder generar que la gente se acerque más a la literatura. Qué bueno, yo quiero rescatar un poco lo que dijiste sobre estas pautas o evaluaciones muy pedagógicas o muy estructuradas desde el punto de vista de ir a lo específico, qué es lo que le dijo tal personaje a otro personaje. Tú eres de las que, por ejemplo, le pregunta la opinión al alumno, como en el sentido de, o qué interpretación sacaste de este relato, uno podría poner una frase, por ejemplo, del libro, y llevarlo a la interpretación de cada alumno, digo, decir, oye, mira, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Te gusta un poco jugar a eso más que a lo Sí, rígido? es que cuando tú trabajas la lectura, trabajas en niveles. Y aquí voy a usar una analogía como las cajitas chinas, como digo en clase, como las cajitas chinas o estas muñequitas rusas, donde tengo una muñeca más grande y la abro y saco otra muñequita y así sucesivamente hasta sacar una más pequeña. La lectura nosotros tenemos que trabajarlo desde esta lógica. Tengo una lógica inicial, que es lo literal, pero en la medida en que voy profundizando, voy abordando otros temas. Y los instrumentos evaluativos y la forma de trabajar la lectura se hace así. Literal, después uno trabaja la parte más de las inferencias, la interpretación, el análisis y la crítica, que es lo que tú señalas, para posteriormente la apreciación y la creación. Excelente, yo creo que eso enriquece Entonces, al mucho. trabajar la lectura por niveles, no te quedas exclusivamente con la primera muñequita, que es de qué color eran los zapatos del niñito o cómo se llamaba el lugar donde vivía, sino que al ir trabajando, y las preguntas se elaboran también en un instrumento evaluativo de manera progresiva, cosa que vas desde lo más simple hacia lo más complejo para desarrollar de que después los niños puedan analizar, interpretar, criticar.